campo que de pronto se puede proyectar a futuro. Bueno, son las 7:30. Yo creo que respetando el tiempo de los que nos conectamos a tiempo, vamos a darle la bienvenida a Claudia. Claudia Costa es conocida por muchos que se han dado cuenta, pero para las nuevas generaciones posiblemente no la tengan muy referenciada. Claudia es una vieja amiga, lo que no quiere decir que es vieja, sino que nos conocemos desde hace mucho rato. Es originaria de Medellín, como se dieron cuenta por su acento. Es médica de oftalmóloga del CES e hizo su especialidad en retina clínica en Los Ángeles. Claudia desde su inicio se ha dedicado a la investigación y se ha centrado en imágenes y de hecho tiene un centro de investigación que se llama INIO. ¿Sí? Y Claudia la conocí básicamente porque fue quien nos hizo en su momento la invitación muy afortunada de participar en el estudio View2, que en este momento es Eylea. En ese momento el medicamento estaba en investigación y tuvimos la gran oportunidad y placer de trabajar con el equipo de Claudia y varios de Colombia en Bayer, en este producto que hoy día es Eylea. Se ha centrado en imágenes, es una experta en tomografía, en OCT, y eso le ha valido pues ser editora de múltiples revistas nacionales e internacionales, invitada a múltiples congresos internacionales en el campo de las imágenes. Y le invitamos hoy porque este es un mundo muy fascinante que es de la autofluorescencia, de la cual, como lo decía Jimena, por lo menos yo me declaro absolutamente ignorante y lego en el asunto, pero es algo que como parte de la multimodalidad tenemos que aprender. Entonces, nadie mejor que Claudia para que nos ilustre sobre esta herramienta. Y pues Claudia, bienvenida, el escenario es tuyo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias a todos. Como lo dice esta primera diapositiva, es la autofluorescencia. Yo la considero de todas las imágenes multimodales el investigador privado. El investigador privado, ¿por qué? Porque es una herramienta maestra para hacer diagnósticos diferenciales. Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes qué equipo tienen de multimodalidad en la clínica? Yo tenía la idea de que ustedes tenían, no sé si era una California o un Spectralis. No, nosotros tenemos un Tritón, Bueno, pero no tenemos equipo de campo amplio, desafortunadamente. Pero tienen cómo hacer autofluorescencia. En la cámara tienen los filtros para autofluorescencia. No, listo. Que yo sepa, entonces, no lo tenemos. No sé, Alberto, si tiene otra información, pero que yo sepa, no. Porque las cámaras, no, la cámara de fotografía que manejan Stockcon, es Canon, es... ¿Por qué hago esta pregunta? Porque así me enfoco a lo que ustedes manejan. Sí, tenemos una Zeiss, y pues es una de las preguntas que te tenía Claudia, ¿qué se requiere? Porque he tenido esa inquietud siempre, ¿qué se requiere para hacer autofluorescencia? ¿Realmente se requiere una cámara especial o uno le puede agregar filtros y luces a una cámara de angiografía? Sí, entonces empecemos por ahí, me parece un buen comienzo. Buenos días. Hola, buenos días. Doctora, mi nombre es Exángela. Yo soy técnica de acá de diagnósticos. Nosotros tenemos una cámara Zeiss que hace autofluorescencia. Ah, perfecto, sí. Súper. Bueno, entonces empiezo con esta diapositiva y es para que miren que desde el 2001 la cantidad de publicaciones que se pueden encontrar en PubMed por año sobre la autofluorescencia ha ido pues en aumento, ¿cierto? Solamente presentó una disminución, obviamente en el 2020, pues por razones de la pandemia, pero ha aumentado mucho y si ven hay como una tendencia hacia la alza mayor alrededor del 2009, porque en esa época entró el SLO en escena y la combinación de SLO y autofluorescencia es más ganadora, ya les voy a mostrar por qué. Bueno, entonces, estas son mis declaraciones de conflicto de interés, ninguna es relevante con el tópico que vamos a presentar hoy. Primero, ¿qué es la autofluorescencia? La autofluorescencia es un método de imagen in vivo de mapeo metabólico de los fluoróforos naturales de fondo de ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un estudio funcional. Nos habla no solamente del estado anatómico del fondo de ojo, sino que nos dice también en su funcionalidad, en su metabolismo, cómo está el epitelio pigmentario de la retina.
Se centra y únicamente sirve para alteraciones que comprometan el EPR y los fotorreceptores. Si hay alteraciones vítreas, si hay hemorragias, si hay neovascularización, la autofluorescencia no es útil. Es útil solamente en trastornos del epitelio pigmentario y los fotorreceptores, que no son pocos, en realidad hay muchísimos. Con la edad se presenta una función ineficiente del EPR, todos lo sabemos, se empieza a acumular lipofuscina, y los depósitos excesivos de lipofuscina se consideran patológicos y se asocian con pérdida visual. Entonces, la respuesta del doctor Castro a la pregunta ¿cómo hago yo autofluorescencia? Está en esta diapositiva. Hay muchas maneras de tomar autofluorescencia. La manera anterior al SLO, no por eso menos buena, era la fotografía. Si ustedes tienen una cámara Topcon, o no sé las SAIS, pero la Topcon tiene los filtros de Spade con los cuales, eso vale $10.000, no vale más. Le pones los filtros a una cámara de fotografía común y corriente, como la Topcon 50X o anteriores inclusive, y logras hacer imágenes de autofluorescencia. Las SAIS, como nos decía Ángela, era tu nombre, la técnica que trabaja con ustedes en imágenes. Si ya tiene ese filtro, lo más seguro es que sí lo tenga, porque casi todas las cámaras de fotografía digital hechas después de la Topcon 50XD, que es muy vieja, traen el filtro de autofluorescencia. Entonces solamente es buscar el filtro de autofluorescencia, ponerlo y tomar la foto, como parte del paquete de multimodalidad. Hay otras que son hechas con SLO, como la California, el Spectralis, el Clarus. La California es una cámara de campo amplio que toma fotos en 532 nanómetros, es la longitud de onda que usa, y es una autofluorescencia más en el espectro verde. El Spectralis en el espectro azul, y la Clarus, que tiene como su lema es True Color, es mezcla ambas. ¿Por qué es importante la longitud de onda? Porque la emisión o la excitación de la fluorescencia se hace en una longitud de onda un poquito alrededor de los 450 nanómetros. La emisión de la fluorescencia es entre los 450 y casi los 600. Y si miran, se sobrelapa con la emisión azul y la emisión verde. Si se estimula con un filtro azul, como en el Spectralis, el pico se alcanza antes de la absorción del cristalino, por lo cual ese es, digámoslo así, el gold estándar. Todos los clinical trials que se hacen hoy en degeneración macular seca se hacen con el Blue Peak, que es la autofluorescencia del Spectralis. La autofluorescencia de la Optomap o de la California está emitida por un estímulo verde, entonces es un poquito después y tiende a castigarse mucho con la opacidad de medios. Cuando hay catarata, la autofluorescencia emitida por SLO no es tan buena. Entonces, tengamos solamente ese concepto de que hay formas de hacer autofluorescencia, son fotografía con un filtro, emisión de alrededor del espectro azul, que sería el Spectralis, y emisión alrededor del espectro verde, que es como la California y otras. Casi todas caen en este espectro verde. Entonces, ¿cómo se ve una autofluorescencia normal? Este es un ojo sano, en el cual hay una baja intensidad de señal emitida alrededor del nervio óptico y los vasos. Esto es porque los eritrocitos hacen como una pantalla y tapan mecánicamente la autofluorescencia. También hay una disminución localizada a nivel central, por lo mismo, porque los fluoróforos naturales de la fobia, la zeosantina y todas esas vainas, también la tapan un poquito. Luego viene un halo de hiperautofluorescencia que se va extendiendo hacia la periferia. Aquí. Entonces son como estas tonalidades de gris, lo que es normal. ¿Qué puede causar hipoautofluorescencia? Muchas cosas, entre ellas lo más importante, lo más común es la ausencia de EPR, porque pues no hay lipofusina, o el bloqueo de material, digamos que se puede dividir en estas dos. Yo le pasé a Hugo esta presentación y siéntete libre de pasársela a todo el que la quiera tener para que le quede con los detallitos y sobre todo las notas de presentador que les pueden ayudar un poquito más, porque por tiempo no nos podemos quedar mucho ahí. ¿Qué produce hiperautofluorescencia? Aumento de la producción de lipofusina, aumento del depósito de lipofusina, algunos materiales subretinales, defectos en ventana y material autofluorescente subretinal.
Entonces, las aplicaciones clínicas de la autofluorescencia, estas son las que vamos a tratar ahora. La primera es la toxicidad medicamentosa, las alteraciones pigmentarias, las enfermedades heredativas y distrofias retinales, las enfermedades inflamatorias, los síntomas paquicoroideos y la cerebropatia central y la degeneración macular, que digamos que es la aplicación reina hoy en día más práctica de la autofluorescencia. Están divididas en todos estos grupos y como vemos aquí, se pueden ver infinidad de patrones. La autofluorescencia, por eso digo investigador privado, porque es, uno empieza a identificar patrones, no es un estudio cuantitativo, al menos no hasta ahora. Y todo depende de la capacidad de identificación de patrones de la persona que lo interpreta. Entonces, yo quisiera, si lo vamos a hacer didáctico, no sé con el tiempo, si alguno de los residentes se anima a decirme qué ve aquí. Lástima que ya puse el pastel ahí, que es una toxicidad por hidrocloroquina, pero como más o menos que ven aquí en la foto y en el OCT. Bueno. Si ninguno se anima, entonces yo les cuento. Esta es una toxicidad por hidroxicloroquina típica, avanzada. Esta es una paciente que ya tiene una disminución severa en su grosor retinal. Como miren, el OCT tiene unas áreas de pérdida marcada de las capas externas retinales, incluida la línea elipsoidal y la típica imagen de ojo de buey en la foto de fondo de ojo. Cuando vemos esto y lo recalcamos con la autofluorescencia, el diagnóstico es súper claro. En los caucásicos se hace esta forma en anillo, en las personas asiáticas y japonesas se hace más como una C invertida y tiene un patrón de hiper, hipo, hiper. Esa hiperautofluorescencia de la zona de unión o la zona entre lo anormal y lo normal es debido a que en el momento todavía hay daño activo de la hidroxicloroquina en ese paciente. Entonces ven el tilt de funcionalidad. Este examen nos puede decir si en el momento está la célula sufriendo o si las células ya están dañadas. Esto, si alguno me quiere decir si esto se les parece a un neus o a un melanoma y por qué la autofluorescencia nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, entonces esto, señores, es un melanoma. Esta es una lesión, como miramos en el OCT, está produciendo espacio en la parte coroidea, está tendiendo a jalar hacia arriba, elevar la coroides. Se nota que hay unos desprendimientos serosos del EPR con alteración de la retina externa. Se ve claramente la imagen pigmentada en la foto a color. Y en la autofluorescencia se observa una hipoautofluorescencia granular, la cual también muestra una hiperautofluorescencia inferior, lo cual quiere decir que esta lesión está exudando de manera constante y ese líquido va bajando y se va depositando y alterando las células del EPR como por decantación en la parte inferior. Cuando esto pasa, nos vemos obligados a hacer una ecografía porque lo más seguro es que sea un melanoma. Cuando es un nevus, como la fotico que les acabo de poner aquí arriba, este es otro paciente, ven que se ve igual pigmentado en la foto a color, pero en la autofluorescencia no presenta alteraciones de la autofluorescencia. ¿Por qué se da esto? Porque en el caso anterior, las células del EPR se están viendo dañadas por la presencia pues, de la lesión maligna que está en crecimiento. En las otras simplemente están ahí, son más, pero son sanas, entonces no se ve ninguna alteración. El campo amplio se introduce porque es importante recordar que las lesiones no ocurren solamente a nivel del polo posterior entre las arcadas y como en este caso puede haber un melanoma coroideo periférico que se hace fácilmente diagnosticable con una autofluorescencia, porque sí, claro, podemos hacer la ecografía, el estadio clínico, todo eso es cierto, pero recuerden que como la autofluorescencia no tiene medio de contraste y se toma tan fácil, pues es una herramienta muy útil para echarle mano cuando estamos ante un diagnóstico que debe hacerse de manera inmediata. Para las enfermedades degenerativas y las distrofias es muy importante la autofluorescencia, nos ayuda a diferenciar las unas de las otras. Este es un paciente, la foto de la izquierda es un paciente nuestro, el cual tenía un diagnóstico de una degeneración macular asociada a la edad. Tenía esta autofluorescencia que es hecha con el California en el espectro de luz verde. Si miran todas las fotos que yo les voy a mostrar como son pacientes propios, se ve la tonalidad de la autofluorescencia muy gris claro.
Cuando son pacientes, como en el que está al otro lado, que es de libro, que es de un espectral, y se ven más de gris oscuro, para que empiecen a mirar cómo se ve la diferencia. Y si miramos, el OCT tenía la lesión de material acumulado subfoveal en los dos ojos, aunque en la autofluorescencia solamente se veía realmente en uno. Esto es porque en el otro ojito era muy temprano, no había daño de las células del EPR y no se notaba. Pero esto nos ayudó a hacer el diagnóstico de una distrofia viteliforme del adulto por el patrón característico de la autofluorescencia, en el cual tenemos un centro hipoautofluorescente con un halo hipoautofluorescente y no hay alteración en la zona de unión. Ya cuando es una enfermedad de Best, como en la imagen que tienen ya del libro, esa no es mía, vemos que dependiendo de los estadios de la enfermedad de Best cambian los patrones de autofluorescencia. Esto yo creo que lo vemos todos los días en la clínica, todos los días, y es muy difícil diferenciar una distrofia en patrón reticular de una degeneración macular relacionada con la edad intermedia. Esto, cuando le ponemos la autofluorescencia, se observa de una manera muy clara el patrón reticular bilateral sumado a la clínica, que son pacientes que no son muy mayores ni que tienen pérdidas visuales muy importantes, nos hace el diagnóstico de distrofia en patrón. Tiene la ventaja también de que puede hacerse, la autofluorescencia no se debe hacer antes de una vez al año. Este tip es importante porque siempre se genera bastante toxicidad con la emisión de la luz azul y verde. Entonces, uno tiene un paciente de estos, le hace su autofluorescencia cada año, siempre está muy igual porque no es una degeneración que va progresando, sino que es una distrofia, y tanto el paciente como uno se queda más tranquilo. Es muy educativo para mostrarle al paciente, porque muchos de estos pacientes han llegado a nuestros consultorios ya con el diagnóstico de degeneración macular asociada a la edad, algunos de ellos hasta con la prescripción de terapias antiangiogénicas. Entonces, es muy ilustrativo, es un material muy ilustrativo para enseñarle a los pacientes la diferencia entre los diagnósticos. Este es un caso súper bonito. Miren, es una distrofia macular anular concéntrica. Es un paciente que llegó porque el OCT tenía como estos pequeños bumps ahí abajito de la fobia, bilaterales, muy simétricos. La foto de fondo de ojo presentaba una lesión como que uno decía, ¿será que tiene toma cloroquina o alguna otra toxicidad anterior? En realidad no, el paciente tenía una distrofia macular anular concéntrica que fue fácilmente diagnosticada con el uso de la autofluorescencia. Esta es la imagen típica de ese diagnóstico. Y se complementa con el campo amplio porque tiene una periferia sumamente sana. Si miran aquí, hay una interfase muy brusca entre el anillo de hiperautofluorescencia del polo posterior y la parte de hipoautofluorescencia periférica, pero no hay alteraciones en la autofluorescencia periférica. Yo creo que la autofluorescencia creció con este diagnóstico. Si alguien me quiere decir algo de esta foto, se los agradecería muchísimo, porque esto sí hay mucho en Colombia, uno cree que no. Y es súper importante hacer bien el diagnóstico, y la autofluorescencia es, digámoslo así, una de las pruebas reinas para hacerlo. Bueno, es un Stargardt. En el Stargardt, este es un Stargardt ya avanzado, en el cual hay una pérdida total de todas las capas externas a nivel central, en forma de anillo. Y si miramos la autofluorescencia, vemos la gran atrofia central que tiene y todas estas lesioncitas que son como aleticas de tiburón. Esas aleticas de tiburón respetan un poquito el espacio entre el nervio óptico y la retina. Ven que hay casi que como si un stop en el daño a nivel del nervio óptico, y después empieza el daño peridiscal y del polo posterior, y se ve la zona de atrofia. Este es otro paciente diferente que también tiene un Stargardt. En el anterior, la zona de atrofia era una zona única. En este es multifocal. El Stargardt puede tener atrofia multifocal también, y en este caso tiene no daños de alética de tiburón peridiscal, pero sí tenía una atrofia peridiscal importante. Y esta es la foto periférica de ese paciente, en el cual se ve también una periferia bastante tranquila. Este es un paciente súper chévere. Esta señora llegó al consultorio porque le dijeron que tenía glaucoma, llevaba en tratamiento de glaucoma 10 años. Llegó pues para seguir con su tratamiento de glaucoma, se le pidió el OCT de control, y el OCT como que no cuadraba
porque tiene una capa de fibras nerviosas bastante generosa, pero tenía una capa de células ganglionares bastante disminuida. Había como una disociación entre las células ganglionares y la capa de fibras nerviosas. Uno, para esas células ganglionares tan profundas, uno esperaría ya tener algo de daño en la capa de fibras nerviosas, sumado a que tenía un campo visual sumamente, pues casi que tubular. Entonces, eso no cuadraba, le hicimos la autofluorescencia, esto es el mapeo pues del OCT, que muestra que aunque la parte central tiene todas las capas de la retina externa intactas, a nivel de anillo, en la parafobia, están disminuidas. ¿Las ven? Hay como un anillo de disminución y ese anillo se ve precisamente aquí muy bien en el mapa de colores. Electroretinograma alterado, que se pidió después de la autofluorescencia, y cuando hicimos la autofluorescencia salió a relucir las alteraciones pigmentarias que la paciente tenía, que clínicamente no eran evidentes. Es una retinitis o retinosis pigmentaria sin pigmento. Se ve súper chévere aquí. También recuerden que la retinosis pigmentaria se presenta en muchas formas, por eso el investigador privado tiene que ser un buen investigador, porque la hay sin pigmento, la hay sectorial, la hay de un solo cuadrante, la inversa, o sea, esto viene en todas las presentaciones. Entonces, este es un caso muy lindo, lo traigo solo demostrativo, tiene todo, tiene la atenuación de los vasos, tiene las espículas óseas, tiene la vaina esta en la autofluorescencia, y es solamente en ese sector, el resto de la retina estaba conservado. Aquí. Este caso, esta es otra retinitis pigmentosa ya en estadio final avanzado, en el cual curiosamente ya no se observaban con tanta claridad, pues nunca hizo espículas óseas grandes ni las cositas, pero la autofluorescencia mostraba la parte del anillo concéntrico. Esta era una paciente que cuando yo la conocí tenía como 17 años. Ella en la infancia no tuvo grandes dificultades visuales, al menos no que la familia se hubiera dado cuenta. Pero rápidamente empezó a perder visión alrededor de los 6 años, 7 años. El diagnóstico en este caso es un EOSRD, que es una forma de la misma familia, del mismo espectro de la amaurosis congénita del Leber, pero que se presenta más tardíamente y es muy variado el desenlace. Ella sí tiene una alteración visual muy importante, no todos los casos necesariamente lo tienen que tener, ella sí tenía una alteración muy importante por la edad, por el desarrollo y por todo, ese es el diagnóstico de trabajo. Sin embargo, todavía no se le ha hecho aún, aunque esto fue hace varios años, las pruebas genéticas. Y vemos la autofluorescencia que nos destaca todos los daños pigmentarios que ella tiene, especialmente la acumulación de pigmento alrededor de los vasos. Y tiene atrofia, como ven en el ojito izquierdo. Fuera de las alteraciones pigmentarias hay una ausencia total de pigmento central, que es por la atrofia geográfica. Lo vemos aquí con mayor claridad. Y cuando ya tuvo la atrofia geográfica ahí, o la pérdida pues, de las células del EPR, fue cuando realmente perdió más visión. Este es un paciente de Cartago, de por sí es un paciente del Valle del Cauca. Yo conocí primero a la abuela. La abuela venía aquí porque tenía un diagnóstico de una degeneración macular asociada a la edad, hizo un agujero macular, bueno, y después empezaron, como suele pasar en los consultorios, a venir los hijos, los sobrinos, los nietos, todo el mundo. Este paciente llegó y desde que tú lo conoces ya tenía el diagnóstico de retinitis pigmentosa. Él llegó y tenía unas fascias como raras y tenía un dedito de más y tenía una limitación cognitiva. No es una retinitis pigmentosa simple, es una retinitis pigmentosa o pigmentaria, yo sigo diciendo pigmentosa, perdón, sindrómica, y por el cuadro y por los otros características que tenía, consideramos que tiene un Bardet-Biedl. Pero eso no es lo más interesante de él. Aquí vemos la autofluorescencia. Miren, cuando yo lo conocí, él veía bien, pero la alteración pigmentaria fue cogiendo lentamente la fobia y ahora que ya tiene esta limitación tan grande en la función de las células foveales centrales, él ve súper mal.
Les cuento que si ven en Cartago, tengan cuidado porque este man maneja moto, aún hoy, y aún con esta visión, él sale en su moto y bueno. Esta es la abuela de las que les dije que había conocido de primero, que estaba casada con un señor que ya había fallecido cuando yo conocí la familia. Estos son 3 de sus 4 hijos. La otra hija yo nunca la conocí. Eran 2 hijas que no presentaron nunca alteraciones pigmentarias en la autofluorescencia y el hijo. El hijo es el papá del paciente que acabamos de ver y de un hermano que se ve sano. El hermano tiene en el momento por ahí 30 años. Si cogemos el hermano que es sano, vemos que tiene una autofluorescencia normal, con una respuesta fotópica normal, todo es normal, en una autofluorescencia, un electroretinograma, una fotografía normal y una autofluorescencia normal. Pero si cogemos el papá, ¿por qué no está pasando? Aquí. Este es el papá, aquí están el hermano y el paciente. Tiene un electroretinograma con estímulo flash con fotópica subnormal y una respuesta fotópica normal. Pero con el estímulo flash la respuesta era anormal. Y si miramos en esta parte, en la autofluorescencia, tiene alteraciones de la autofluorescencia. Hay varios papers publicados en los cuales dice que la autofluorescencia tiene una función en el estudio del árbol genealógico de pacientes que tienen alteraciones oculares como sindrómicas, porque puede mirar alteraciones fenotípicas leves en pacientes portadores. Y este es el caso de este paciente. Él es absolutamente sano, no tiene ningún síntoma. Bueno, estas son las fotos de los demás miembros de la familia y la abuela, que sí, no tiene nada de eso, tiene una degeneración macular común y corriente. Este es el Azor. El Azor es la retinopatía zonal externa aguda oculta. El Azor se puso de moda hace varios años, por ahí 10 años ya, cuando se describió y todos empezamos a buscar Azors y es difícil encontrar. Se puede presentar en diferentes estadios y traigo los 3 estadios para que vean cómo se ve. Este es un estadio temprano en el cual hay un daño. Empieza unilateral, pero puede terminar siendo bilateral. En el estadio temprano no necesariamente vamos a ver la trisonularidad. Aquí se ve, es una hiperautofluorescencia que está casi siempre así como en arco desde el nervio óptico. Y quiere decir que esas células están sufriendo. Y se asocia, claro, a una disminución marcada en el campo visual, como lo ven aquí, que es por lo que el paciente generalmente consulta. En el OCT, en esa área superior, también hay alteración a nivel del EPR. Este ya es intermedia, se empieza a ver la trisonularidad, ven que hay, este paciente no es mío, paciente prestado, pero si ven está la parte que está de hiperautofluorescencia en la zona de unión, separando la retina sana de la retina que está más enferma. Aquí está ya con la autofluorescencia cómo se ve otro paciente que ya tiene un estadio más tardío, en el cual este ya es una muy tardía especie de nosotros, tiene compromiso bilateral, el otro ojo se comprometió muchísimos años después y tiene el daño de la granular sin anillo de hiperautofluorescencia. La trisonularidad se pierde tanto en el estadio temprano como en el estadio tardío, solamente se ve en el estadio intermedio. El síndrome de puntos blancos evanescentes es una enfermedad pues, inflamatoria, se presenta en personas jóvenes. Esta paciente, como casi todos los que tienen esto, consultó por escotoma, pérdida del campo visual. Realmente difícil hacer el diagnóstico aquí, uno tiene que ser cuidadoso, pero se ve pues como la retina más pecosa, la del lado izquierdo. Con la autofluorescencia es clarísimo pues que tiene un daño pigmentario. La acroiditis multifocal aguda, este paciente tenía una membrana neovascular coroidea asociada a esa acroiditis y fuera de eso tenía múltiples puntos hipofluorescentes que no corresponden a ninguna anormalidad visible oftalmoscópicamente. Esto creo que no tengo la foto, qué pesar, pero no se veían esos puntos en el fondo de ojo, se veían solamente cuando se hacía la autofluorescencia. Esta fue una paciente que yo quería que fuera un Azor cuando estaba en búsqueda desesperada de Azors y se la mostré a Juan Gonzalo y casi se murió de la risa.
Porque me dijo, no, claro, lo que ella, miren la tristonalidad y todo eso, lo que ella tiene es que hizo un agujero, se le desprendió la retina ahí y solita volvió y se le pegó. Esta paciente nunca había tenido tratamiento para eso y quedó con los cambios pigmentarios de la reaplicación de la retina después de haber estado desprendida algún tiempo. Entonces, también para esto es importante, y aquí es importante, no lo tengo así en esta presentación, pero si tú solo hubieras visto el centro sin ver abajo, pues hubieras pensado que estabas ante una enfermedad inflamatoria y no hubieras descubierto el principal, el factor de causalidad, que era en realidad un desgarro que la paciente tenía no tratado, y pues hubiéramos hecho el diagnóstico que no era. Entonces, el campo amplio es chévere. El espectro paquicoroideo, con el cual nos han secado hasta el cansancio. Esta es un paciente que tiene una neovasculopatía paquicoroidea. Se observan cambios muy similares a los de la degeneración macular asociada a la edad. Este es en la polipoidea, en el cual no solamente se pueden ver en la zona en la que está la alteración neovascular, sino que se ven también cambios generalizados. Esto es dado porque estos pacientes suelen tener el abnormal branching, no solamente en el sitio de la lesión, sino que es toda una coroides que no funciona, y esto hace un daño crónico de la coroides. Y en la coroidopatía serosa central tiene implicaciones muy chéveres, porque las áreas de hipoautofluorescencia, se pueden ver áreas focales de hipoautofluorescencia en los puntos de fuga. Aquí tenemos la foto, la angiografía y la autofluorescencia. Miren el puntito negro ahí, ¿lo ven? Se puede ver hasta un 70%, que no es poquito, en los ojos en el estadio agudo. Y ya cuando se observan estadios persistentes, podemos ver no solamente el punto de fuga, sino que se ven puntitos de hiperautofluorescencia que denotan cronicidad y áreas, y que este paciente ha tenido exudación continua, así como lo vimos en el melanoma en el anterior. También es útil en la coroidopatía serocentral, la cual antes yo no sé por qué uno tenía como la idea de que esta era una enfermedad de un ojo. En realidad es una enfermedad de los dos ojos. Por lo general, muchos de estos pacientes tienen enfermedad no solo de un ojo, sino también el otro está comprometido, porque la coroides es igual de gruesa, está igual de enferma en los dos ojos, pero suelen tener episodios o alteraciones pigmentarias fuera del centro que nunca produjeron síntomas, y la autofluorescencia puede mostrarnos esta multifocalidad de la coroidopatía serosa central y también desprendimientos no centrales de la misma. Y este es el típico signo de la leche derramada que se puede ver en el campo amplio. Bueno, entonces hasta ahí vinieron como todas las otras aplicaciones. Ahora vamos a ir rápido porque por el tiempo no nos va a dar a mirar las del envejecimiento, que sería la degeneración macular relacionada con la edad. Podríamos decir en inglés, we grow, we glow, y esto quiere decir que cada vez que nos hacemos más viejos y tenemos más apoptosis, generamos más acúmulo de lipofuscina y las autofluorescencias son más brillantes, ¿cierto? La atrofia geográfica se observa como áreas de disminución de la autofluorescencia central causada por pérdida celular. Puede o no estar asociado a un halo de hiperautofluorescencia. Si tenemos membrana neovascular y sangrado, no es útil. Es útil solamente en la evaluación de drusas, atrofia geográfica y desprendimientos del EPR. Esta es la clasificación de los patrones de autofluorescencia en la degeneración macular temprana. Es como curioso conocerlos para que hablemos del mismo idioma, pero la verdadera utilidad de esta vaina está en la predicción. Entonces, es un biomarcador el tamaño de la lesión. Dice, el menor tamaño inicial de la lesión se asocia con menores tasas de progresión. Es un biomarcador la focalidad. El crecimiento promedio del tamaño de la lesión fue significativamente mayor en los ojos con lesiones atróficas multifocales, en comparación con los que tenían lesiones unifocales. Y la localización de la lesión es importante también porque los que tienen atrofia geográfica extrapodeal progresan a tasas significativamente mayores que las que lo tienen a nivel central. Pero el más importante de todos los biomarcadores es el conocimiento y reconocimiento de la zona de unión. En la zona de unión, que se los mostré en otras patologías, esto no es exclusivo de la degeneración macular asociada a la edad, se puede ver un área de hiperfluorescencia entre la parte central y la retina pues adyacente. La zona de unión puede tener varios patrones, como lo vemos aquí. Puede no haber zona de unión, puede haber puntitos, que sería focal, en banda, parchada o difusa. La que es en banda y la difusa son las que se asocian a peor pronóstico de la degeneración macular.
Aquí tenemos ya pacientes, digámoslo, de la vida real, que tienen diferentes zonas de unión, ¿cierto? Y vemos cómo uno y el otro progresan de manera diferente. El del lado izquierdo tiene una zona de unión de patrón en banda, el otro tiene ausencia. El de la banda vemos cómo desde el 2014 al 2019 ha ido creciendo de manera rápida. Miren al lado del nervio óptico, cómo en el 2014 no tenía atrofia y cómo en el 2019 ya tiene una lesión mucho más extensa, mientras que el otro es como si estuviera congelado en el tiempo, no ha cambiado nada desde el 2015 al 2017, no tengo seguimientos posteriores. Entonces, los biomarcadores de progresión son lesión de tamaño grande, lesiones multifocales, localización de la lesión extrafoveal, zona de unión con acúmulo de autofluorescencia y patrón en banda o difuso. Ya para seguimiento es importante también porque todos hemos tenido ese paciente con degeneración macular que vive paniqueado porque tiene el primo, el tío o el abuelito al cual inyectan y que cada vez que pierde visión viene porque cree que hay que inyectarlo. Entonces la autofluorescencia es muy importante para mostrarle cómo va cambiando la atrofia geográfica y cómo va alterando su visión. Es una herramienta fantástica para hacer seguimiento en la parte seca, porque la degeneración macular, así ya sea húmeda, siempre tiene una parte seca de base. Entonces es muy útil para eso. Y aquí también esto, en algún tiempo nos engomamos por mirar a ver si la degeneración macular no era una enfermedad macular, sino una enfermedad macular hiperiférica, lo cual generó algún ruido y sí se llegó a la conclusión que ya creo que todos aceptamos, que la degeneración macular asociada a la edad no tiene nada de macular, es una enfermedad de todo el ojo y tiene alteraciones periféricas. Este es uno de los artículos que hicimos en esa época en los cuales vimos que había hallazgos en la periferia que se asociaban más a la formación de membrana neovascular. Algunos pacientes que tenían membrana neovascular tenían estos tipos de patrones, los que no tenían, los que progresaban más hacia la atrofia tenían los patrones diferentes. Bueno, esto era el futuro, nuevas tecnologías. Como les dije inicialmente, la autofluorescencia ha sido históricamente un estudio descriptivo, cualitativo, no cuantitativo, lo cual en el advenimiento de la inteligencia artificial lo dejaría muy por fuera, porque todo lo que no podemos medir con números no es computable en el data science. Pero esto cambió y ya hay autofluorescencia cuantitativa, que tampoco es nueva y que ya se sabe o se está estudiando en muchas enfermedades. Esta es una charla en sí misma, entonces lo va a pasar súper rápido, que se ve sobre todo en enfermedades degenerativas, pero aún también en retinopatía diabética. El FLIO muestra también, como este es un estudio metabólico dinámico, no solamente la presencia o no de alteración metabólica, sino la rapidez de respuesta a la estimulación con autofluorescencia, y es capaz de computarlo en números, lo cual nos va a dar entonces grandes paquetes de datos para poder hacer análisis en la inteligencia artificial. Aquí vemos los patrones del FLIO, en el MACTEL se ha estudiado muchísimo, y bueno, entonces las ventajas, ya pues yo le hice demasiada propaganda, pero las desventajas es que solo evalúa el EPR, tiene riesgo de toxicidad, por lo cual no se debe usar más de una vez al año, y está alterada mucho por el cristalino o por otras alteraciones de la interfase. Nos pasa lo mismo que a ustedes, no crean, esto pues no son datos nuevos, son datos del 2019, pero en Clofan hacíamos angiografías en total en un año, 2.194, OCTs 13.070 y autofluorescencia 133. Y esas autofluorescencias, que nadie las pedía, las 133, yo creo que yo pedí 50 y el resto de mi grupo pidió las otras 50. O sea, es un método que no se usa porque no se tiene en el sistema. O sea, no se tiene, lo que decía Hugo, como lo tiene, ustedes posiblemente si revisan las SAIS lo tienen, pero como no lo tienen en el back of your mind, en la mente, en ese momento, uno no cae en cuenta y no lo pide. Pero espero que todo esto que les dije los convenza de empezar a hacer lo contrario. Muchas gracias, jóvenes. Eso era todo lo que tenía. Claudia, muchas gracias, y sobre todo esa última diapositiva muy ayudadora, porque me estaba sintiendo junto con Hugo muy solo en la ignorancia.
pero parece que es compartida. Es endémica, sí señor, pandémica. Sí, sí. Ve, lo que te quería preguntar es, en toda tu presentación, como todas las que he visto de autofluorescencia, pues son muy reveladoras, pero yo todo esto, pues obsesionado con la geografía, como bien lo mostraste, pues uno está pensando siempre en términos de angiografía. Bueno, y si le hubiera hecho una angiografía, no había obtenido la misma información. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Realmente, pues aparte de la obvia ventaja de no tener que inyectar fluoresceína, la autofluorescencia le da a uno más información o más casos? Porque mostraste muy claro que comparado con una foto combinado con unos CT, obviamente redondea el diagnóstico. Pero si yo, bruto, ignorante, obsesivo en mi angiografía fluoresceínica, hubiera hecho una angiografía fluoresceínica, ¿no habría llegado a la misma conclusión? Lo primero es que hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿cierto? Sí, entonces, sí. la bandera de la multimodalidad es que uno no excluye al otro. Yo creo que es cuál me conviene hoy. O sea, hay casos en los que te interesa mirar mucho también la parte vascular y vas a hacer una angiografía. Hay otros casos como los distrofias, donde la angiografía te muestra el parche, pero te quita la parte metabólica de la hiperautofluorescencia. O sea, la angiografía te puede detectar todo lo que es hipoautofluorescencia, pero lo que es hiperautofluorescencia no. Entonces, cuando tienes el caso particular y el diagnóstico que buscas, puedes elegir. Si es una cosa en la cual, puedo decir cualquier cosa, estoy pensando en una vasculitis y quiero mirar también si hay fuga y otras vainas, pues la angiografía es definitivamente la primera línea. Pero si es un paciente en el cual yo estoy buscando en una degeneración macular seca, quiero saber, este paciente me va a progresar rápido o no, para hacer una conversación con el paciente de pronóstico, pues necesito ver la zona de unión y eso no te lo va a mostrar la angiografía. Entonces yo creo que es como cositas. Otra cosa es que si a mí me dicen que me van a chuzar con una vaina, me van a meter una inyección que me va a dejar viendo amarillo, haciendo pipí amarillo, no gracias, gracias, pero no gracias. Entonces, todo lo que pueda, y dijiste una cosa súper reveladora, pensar en términos de angiografía nos ha ayudado de una manera infinita hasta hoy, pero nos está limitando de aceptar las tecnologías en las cuales se parecen a la angiografía, pero no son, y si seguimos pensando en términos de angiografía no las vamos a disfrutar. Caen ahí la autofluorescencia y el OCTA. El OCTA angiografía, que si lo tratamos de evaluar como una angiografía, pues no es tan chévere, pero si lo evaluamos como lo que realmente es, que es un OCTA, pues nos da más información. Y a ver si nos podrías expandir un poco sobre la toxicidad y la recomendación de no hacerlo más de una vez al año. ¿Qué tanta evidencia hay? ¿Qué tan serio es el daño? Me corchaste. ¿Y qué tanto sustenta esto, pues toda esta corriente muy promovida por los optómetras de la luz azul de las pantallas de los computadores, de los celulares, y estar poniendo filtros de luz azul, porque entonces eso daña la retina? ¿Sí? No sé, me corchaste, no tengo la respuesta. Sé que la toxicidad es importante, sobre todo que son retinas que ya están, no son sanas, pues son retinas propensas al daño por la luz, por el estímulo de luz. Entonces hay que tratarlas con más cariño, pero no sé la respuesta, no sé cómo decirte. Pero si uno cogiera un paciente sano y le hace una autofluorescencia cada 6 meses, ¿uno puede suponer que de pronto le induce un daño? Es difícil saber. Sí, es difícil porque ese que ves tan sano, si tiene está propenso genéticamente a, la respuesta es sí. Si genéticamente está protegido, pues la respuesta es no. O sea, tenemos que empezar a mezclar áreas de conocimiento. Y con relación a la luz azul común y corriente, la que está en las pantallas, ¿tiene algo que ver con esta evidencia de daño de la luz que se usa para autofluorescencia? No me atrevo a responder. No, sí, es que todo lo que tenga que ver con luz azul me corta porque lo que tengo es un conocimiento demasiado básico, no tengo la profundidad para hacer una respuesta, especialmente pues delante de los residentes. Yo creo que los confundiría. Gracias.
Muy buena charla, como siempre. Gracias. Bueno. Claudia, muchísimas gracias. Yo no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Voy a estar fuera de audio, de video, porque estoy parqueando en una consulta médica, entonces pues no es como la imagen más chévere para estar viendo. Pero no sé si alguien tenga alguna otra pregunta para Claudia. Aprovechemos la que ya nos vaya a conectar. Si no hay ninguna otra pregunta, Claudia, agradecerte de nuevo tu generosidad. Siempre has tenido conferencias bastante didácticas y creo que nos motivas a que primero busquemos el filtro donde es que está en la clínica y empecemos a trabajarle, pues, porque creo que hay un campo muy grande por explorar. Bueno, y el llamado es a los que trabajan en imágenes, a los que están muy dedicados a imágenes en Cali, en el grupo de la clínica, pues que comiencen a usarla, a coleccionar casos, a hablar. Yo me siento como pastor evangélico, porque me he vuelto como de abanderada de estas cosas y da trabajo incorporar a la rutina. O sea, no es ni siquiera una cuestión científica, es una cuestión humana, de que siempre están primero las tecnologías, pero la implementación nos cuesta más. Entonces, es hacer un trabajo de tenerlo presente. Eso lo saben muy bien los laboratorios cuando nos Sí. Cuando nos visitan y nos tacan para uno incorporar una nueva fórmula, una nueva droga, un nuevo examen. Entonces, por favor, sigue con tu labor pastoral porque los cerebritos necesitan mucho trabajo. Yo no sé, yo vengo oyendo de autofluorescencia hace por lo menos 10 años. Sí, 12 años. Desde que eso se inventó. Siempre me ha parecido descrestador y no logro hacer el switch. O sea, yo espero que con esta charla ya finalmente... Una manera de hacer el switch es... nosotros ahora incorporamos que a todo paciente que tenga degeneración macular conseguimos un espectralis, le hacemos autofluorescencia. O sea, no hay que pedirle, porque además eso no vale nada. Entonces, se empieza a tener el conocimiento de cómo se ve. Y desde el punto de vista pago y... No, esa es la cosa. Si lo pides, igual, como tú dices, le estás haciendo, lo tienes en el espectralis haciéndole un OCT o un OCTA, pues le toma la autofluorescencia y te queda ahí. Es para nosotros. No lo estamos cobrando. No se cobra. No, pero sí se cobra, espérame. Cuando ya es una situación en la que yo necesito la pido, entonces, sí se cobra. Sí, señor, y tiene código. Eso se cobra, bueno, tiene ese código. Exángela, que está ahí, comencemos. Sí, yo diría que todo paciente con degeneración macular, con distrofia retinal, con alteraciones pigmentarias, que se le pida por razones de alteración pigmentaria de rutina hacerle la autofluorescencia y los que leen imágenes pues comiencen a hacer presentaciones, nos comiencen a ilustrar a ver si salimos de esta ignorancia tan aterradora. Empezar por presentación de casos. O sea, este caso era así y le meto esta vaina y se ve así. Mil gracias por abrirnos. Un placer saludarlos. Bueno. Que estén muy bien. Bueno. Feliz día. Chao. Chao, Claudia. Muchísimas gracias.